infiernos que hemos vivido durante años. Ya tengo todos los corotos quemados. No podemos empezar la escuela como si nada ocurrió. El gobierno nacional anunció la excarcelación de más de 100 presos políticos. Esto sucede 2 días después de la culminación de la primera ronda del diálogo. Bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Televen. Les saludamos a Albany Saray y Jonathan Cárdenas. Las medidas fueron acordadas por tribunales a petición del Ministerio Público. Con esto comenzamos. Bajo el anuncio realizado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, se otorgaron medidas alternativas a la privación de libertad para 130 personas que se encontraban detenidas por su presunta participación en delitos. Esto sucede luego del cierre de la primera ronda de diálogo, encabezada por el Gobierno Nacional, representantes de la Asamblea Nacional del 2015 y el seguimiento de Estados Unidos. De acuerdo con la ONG Foro Penal, a esta hora se han confirmado 64 de las 130 liberaciones anunciadas. Se espera que este número aumente en las próximas horas a medida que avancen las comprobaciones. Este balance pertenece a la última actualización publicada por representantes de la organización en redes sociales. Aunque no ha sido emitido un listado oficial de las identidades de los excarcelados, el Foro Penal se encuentra en labores para precisar cada uno de los casos a los que lleva el seguimiento. Ante este anuncio de las excarcelaciones, las reacciones en el panorama político nacional e internacional no se han hecho esperar. Comenzamos con la jefa de la delegación opositora, Dinora Figuera, quien exigió la liberación de los reclusos restantes, alegando que el proceso todavía es insuficiente, mientras permanezcan ciudadanos detenidos por motivos políticos. Seguimos con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien calificó el anuncio como un paso crucial para la reconciliación nacional y un avance hacia la salida de la crisis política nacional, apuntando que desde el 3 de enero ha sido liberado 1.046 presos políticos. Las liberaciones han permitido que aproximadamente 50 familias vuelvan a reunirse, pero son más de 400 las que esperan respuestas sobre sus seres queridos que están tras las rejas. Escuchamos la perspectiva de Andreina Baduel, cuyo hermano está detenido desde 2020. Buenas noches, Albany y Jonathan. Saludamos y celebramos las excarcelaciones que se han materializado el día de hoy. Son aproximadamente 50 familias las que hoy se reencuentran y dejan de vivir el infierno que hemos vivido durante años, la disidencia venezolana. Pero asimismo reiteramos y renovamos el compromiso por seguir luchando por el resto, porque todavía somos más de 400 familias que seguimos en espera. También es oportuno recordar que desde hace 218 días hubo el primer anuncio de excarcelación masiva, anuncio que no se ha cumplido en su totalidad. Por tanto, denunciamos que siguen las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos. Ahora nos vamos al pasado viernes 22 de mayo. En este momento, según el último balance ofrecido por el gobierno encargado, se contabilizaban 8.740 personas beneficiadas bajo la ley de amnistía. Asimismo, señaló que 395 personas que no aplicaban a la ley de amnistía también fueron liberadas a través de otros procesos, con los que esperaban superar las 500 excarcelaciones. Desde la creación del Ministerio Penitenciario en 2011 hasta el día de hoy, son 8.192 los reclusos que han fallecido bajo custodia del Estado. Así lo aseveró el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La ONG instó a las autoridades a rendir cuentas sobre la gestión de los centros de detención e insistió en que la conducción del sistema carcelario debe contar con formación y experiencia en materia penitenciaria y de derechos humanos. La organización coincide con varios activistas en que los fallecimientos se debieron a la desatención médica y falta de medidas humanitarias ejemplificadas en casos como los de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, Víctor Hugo Quero Navas, Fernando Albán, Raúl Isaías Baduel, José Breijo y Nelson Martínez. Nos encontramos en un momento crucial y estas liberaciones siguen en pleno desarrollo. Por un lado, para la fecha del 12 de agosto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 502 presos políticos, mientras que el Foro Penal el 10 de agosto totalizaba 391 detenidos. Tener personas tras las rejas por motivos políticos va contra de los ideales democráticos y de separación de poderes. Cambiamos a otro tema importante porque la crisis energética sigue golpeando a todo el país. Específicamente en el interior, los cortes de electricidad se alargan durante horas. En el estado de Anzoátegui, por ejemplo, los habitantes denuncian la suspensión del servicio por el plan de ahorro energético. Se suman fallas y averías por condiciones climáticas o deterioro de las redes de distribución. Jesús Albino nos amplía esta información. Adelante. Buenas noches. Habitantes de la entidad señalan que los cortes eléctricos eran interdiarios y tenían 4 horas de duración. Ahora promedian entre 5 y 6 horas y son todos los días. Esto si no hay una falla en la red de distribución. Veamos el siguiente reporte. El consumo en la región era de 900 megavatios, pero con la reactivación de algunas empresas y comercios por la actividad económica en crecimiento, se han alcanzado picos de 1200. La contribución diaria del Estado al plan de ahorro energético va de 50 a 200 megavatios, por lo que se aplican los cortes de energía. Para quienes habitan en el Estado, esta situación genera incomodidad en su rutina diaria. 3 veces al día. Va, viene, va, viene. Imagínate, ya tengo todos los corotos quemados. Se va 4 hasta 5 veces, sinceramente se va 4 o 5 veces en el día. Los reflectores de mi vereda, que yo vivo en una vereda, se quemaron, las bombillas que pusieron. Las jornadas laborales se ven interrumpidas. Las ventas en los comercios habrían disminuido por los cortes. Por lo menos yo que trabajo mucho con documentos, sistemas, entonces a veces estoy elaborando un documento, entonces tengo que cerrar la computadora porque se va la luz. En todo, hermano, influye. Cuando se va la luz, todo no sirve, ni el punto de venta no sirve nada, no hay señal para wifi para hacer pago móvil. Aunque se habría solicitado un cronograma para estos cortes eléctricos y así poder planificarse, se conoció de forma extraoficial que esto no se ha hecho, pues los cortes dependen de los picos de consumo. Jonathan Albaniz. Jesús, yo tengo una pregunta. Si Anzoátegui tiene 3 plantas termoeléctricas que fácilmente pueden abastecer la demanda de parte del oriente del país, ¿estas están funcionando o no? ¿Cuál es la situación? Sí, efectivamente, en la entidad hay 3 termoeléctricas que podrían surtir de energía a la entidad y a otras áreas de la región oriental. Estamos hablando de San Diego de Cabrutica, también Alberto Lovera en la refinería de Puerto La Cruz y la tercera estaría ubicada en Anaco. Se pudo conocer de forma extraoficial que las mismas están en el mínimo de su capacidad producto de la falta de mantenimiento. Se requiere inversión. Habitantes de la entidad y también todas las personas que tienen que ver con el sector eléctrico guardan esperanzas en los anuncios hechos de las alianzas con empresas internacionales que vendrían a realizar este tipo de trabajos y estas termoeléctricas podrían empezar a funcionar. Es la información que podemos aportar respecto a este tema. Jesús, valiosa la información que nos has compartido, pues de ponerse en marcha estas 3 termoeléctricas, esta entidad se independizaría del sistema eléctrico nacional.
Y ante la temporada de calor en el país, los caraqueños buscan alternativas y precios al momento de comprar artefactos eléctricos para mitigar los efectos de estas altas temperaturas. El precio de un ventilador oscila entre $38 a $150, mientras que los aires acondicionados, dependiendo de la marca y modelo, a partir de $340. Vanessa Urbano nos amplía esta información. Adelante. Hola, gracias por este contacto. Sabemos que lo que es la temporada de agosto y septiembre es la temporada de más calor en el país, esto debido a la declinación solar perpendicular en el territorio, razón por la que los caraqueños están en búsqueda de un ventilador, de un aire acondicionado para solventar un poco este tema del calor en los hogares y también en las oficinas. Por esa razón nosotros nos vinimos hasta una venta de electrodomésticos acá para conocer exactamente qué es lo que se están llevando en este momento. En cuanto a los ventiladores, siempre han sido mucho más económicos que un aire acondicionado, pero pudimos ver que el precio más económico es de $40. También hay ventiladores tecnológicos, estos recargables, que pueden durar hasta 5 horas y bueno, también se lo llevan por el tema de las fallas de electricidad en ciertas zonas de Caracas. Estos tienen un precio de 40, de 60 y hasta de $70. Pero vamos a conversar con uno de los muchachos acá, vendedores de esta tienda, a ver qué es lo que más en cuanto a ventiladores se están llevando. Hay uno que me llamó muchísimo la atención, que usa paneles solares. Estos se lo están llevando más que todo para los refugios. Ustedes me comentaban algo así. Se lo han llevado mucho para los refugios con la cuestión que ha pasado lo de La Guaira. Han venido muchas para donaciones. Son muy eficientes porque aparte de eso te traen 2 bombillos y son recargables con panel solar. No cuesta muy caro, tiene un costo de solamente de $20. Son muy eficientes y muy económicos. Aparte de eso tenemos otros modelos que son más grandecitos y aguantan más capacidad en la batería. Tenemos de $80, varían de precio según el modelo. Esto te puede durar de 4, 5, 6 horas según el uso que le dé. Aparte cuenta con lo que es luz, su velocidad normal y bueno, hay algunos que traen su bombillo y otros no. Con relación a los ventiladores tradicionales, ¿qué precio tienen? Bueno, varían de precio porque todos varían por tamaño. El más económico que tenemos ahorita son como de $35. Tenemos de 50, de 60, 80, depende del modelo porque hay unos más grandes y otros más pequeños. Aires acondicionados, los de ventana que también suelen llevarse de luz 110, ¿en qué precio están? Uno de los más vendidos son los de 5.000 y 8.000 BTU por el precio y el tamaño del aire acondicionado. Comúnmente los de 5.000 se lo llevan más porque es pequeño y la mayoría de las casas, los cuartos son pequeños y se lo llevan más. Tiene más resistencia a lo que es 8.000 porque aguanta más capacidad de BTU. ¿Precio? El de 5.000 ahorita tiene un costo de 160 y el de 8.000 tiene un costo 195. Los caraqueños sí están, ¿verdad?, llegando acá a comprar ventiladores, aires. He visto acá las personas preguntando. Sí, se está llevando demasiado. Por lo menos ahorita llegó un cliente y se llevó 10 unidades de ventiladores recargables. Se llevó uno muy bueno que aguanta la capacidad de 5 a 6 horas de luz y se han llevado por cantidades, pues no solamente 2, 3, 4, sino 5, 10 y más cantidad. Gracias. Bueno, esta es parte de la información. También hay que ver el tema de los aires acondicionados. Los splits tienen un precio de 380 en adelante, dependiendo de la cantidad de voltaje, ¿no? También hay que mencionar que este tipo de tiendas ofrecen créditos y es una de las razones por las que acuden hasta acá a comprar pues los ventiladores y los aires acondicionados tan necesarios en esta temporada de calor. Con esta información devuelvo contacto al estudio. Adelante. Cambiamos de tema y es que avanza el retiro de escombros en La Guaira, mientras rescatistas y familiares siguen en la búsqueda de fallecidos. Saludos. A 51 días de doble terremoto, la recuperación de cuerpos sigue siendo prioridad en el estado La Guaira. Nosotros nos encontramos en este momento en los lados de Playa Grande, al fondo, en la cámara de mi compañero Wilmer Tórcates, lo que queda de las residencias Sol Marino Garden 2. En la tarde de hoy ha sido recuperado el cuerpo de Ángel González, cocinero de 21 años que elaboraba aquí en un café de la zona que está ubicado en la planta baja de este edificio. En este punto son 2 los cuerpos que faltan por recuperar. Se mantiene
mantienen los familiares, voluntarios, también algunos de los topos aztecas están trabajando acá, además de bomberos de Caracas. Debemos señalar que esta situación también se repite en otros puntos de La Guaira, por ejemplo en la OPP 27, aunque la situación es totalmente distinta, mucha maquinaria, muchos rescatistas voluntarios, incluso bomberos de Cojedes. Ahí podemos hablar con SARS de México, quienes nos explicaban la situación en cuanto a la recuperación. Escuchemos. El cuadrante que nos tocó, el censo son como 22 personas. Y en este caso, ¿en qué piso se encuentran? ¿Cuánto faltaría por revisar? Estamos ya entre el quinto, cuarto, el que tenemos completamente a nuestra espalda, ya estamos en el 1, vamos haciéndolo de forma escalonada, pero tentativamente 4 o 5 niveles. En el OPP 33 ya se encuentra el edificio B, el que está del lado derecho, ya prácticamente en planta baja y primer nivel, y tenemos aproximadamente 4 cuerpos ya nada más por recuperar en ese lado. Asimismo hemos sido informados que en el caso de la residencia Sol Marino Garden 2 están requiriendo maquinaria especializada, pues necesitan recoger estos escombros que están justamente a mis espaldas para poder seguir con las labores de rescate en este punto. También debemos informar que en otros puntos de La Guaira hemos visto varios letreros recordando que residencias y locales que han colapsado se tratan de propiedad privada, esto recordando que no han sido abandonados y que será por disposición legal de sus propietarios que se decidirá su destino. Este es el aporte que tenemos y con él regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, supervisó los trabajos de instalación de un proyecto de refugio en Ciudad Caribia, estado de La Guaira, donde serán albergados 2.100 familias temporalmente. Lo importante de este campamento transitorio es que va a estar una familia en un espacio separado y eso nos va a permitir que quienes ahorita están en las escuelas y las escuelas deben retomar a sus clases en el mes de septiembre, puedan ser trasladadas a estos campamentos unifamiliares transitorios de manera segura y que puedan tener también un espacio para el relacionamiento interior, interno de su familia con sus seres queridos. Van a tener todas las facilidades, van a tener espacio para lavandería, para bodega, espacios deportivos, espacios recreativos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y también del Estado Mayor para los campamentos transitorios, Jorge Rodríguez, detalló que estos nuevos espacios están construidos para garantizar a las familias la mayor comodidad posible durante el tiempo que permanezcan ahí. Hicimos énfasis cuando se planificó todo este proceso que no sean depósitos de gente, sino que tengan el urbanismo suficiente para que la gente pueda, como dijo la presidenta, tener esparcimiento, tener actividades comerciales, actividades deportivas, que se haga vecindad. Por eso las características con las que fueron colocadas, y cada uno de estos espacios son unifamiliares, es decir, cada uno de ellos tiene 2 habitaciones, tiene sala, tiene baño, con todos los servicios desde el punto de vista sanitario, tienen cocina, y la gente va a poder estar bastante cómoda, muy cómoda, el tiempo que sea necesario mientras les construimos las viviendas. También explicó que esperan que estos espacios estén listos antes del inicio del año escolar para que los colegios en estos momentos que están siendo usados como refugios puedan ser desocupados y los jóvenes puedan retornar a clases sin inconvenientes. 101 escuelas con daños leves y con una etiqueta roja están siendo rehabilitadas en el estado de La Guaira con miras a garantizar el inicio del año escolar 2026-2027. Ami Torre nos cuenta los detalles. Un total de 102 escuelas están siendo atendidas en el estado de La Guaira a través de cuadrillas, esto a fin de poder garantizar el regreso a clases previsto para el próximo 14 de septiembre. Una de las infraestructuras mayor impactada fue precisamente la infraestructura educativa y gracias al apoyo de nuestra presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez, desplegamos el pasado lunes un plan de bricomiles con el propósito de rehabilitar 101 escuelas en el estado que de manera simultánea
en 9 de las 11 parroquias ya se inició de forma exitosa, ya están instalados los equipos de trabajo, está distribuido todo el material de construcción para que con ese método de autoconstrucción y de organización popular en unidad cívico-militar se estén rehabilitando de forma simultánea 101 escuelas. De los más de 300 planteles en La Guaira, 124 han sido evaluados con la metodología del semáforo por la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Infraestructuras. De esos, 63 arrojaron etiqueta verde, 40 amarilla y 14 en alto riesgo, mientras que otros 7 sufrieron colapso total en su infraestructura. Entre los etiquetas roja está la escuela Emilio Gimón Sterling, que está siendo atendida. Pero aquí nos hemos venido hoy a pasar revista a una de las más emblemáticas de este estado, que es la escuela Emilio Gimón Sterling, ubicada en la parroquia Catialamar y que atiende una de las más grandes matrículas de toda la entidad. Estamos hablando de 1.950 estudiantes en 32 aulas de clase, una cancha deportiva, un salón de usos múltiples, comedor, cocina, tarima, que tiene esta escuela, así como sus distintos patios, que va desde la educación inicial hasta el bachillerato. En cuanto a las pérdidas en el sector educativo, hay más de 1.000 víctimas, siendo 943 estudiantes y el resto personal docente, administrativo y obrero. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Pasamos a otras informaciones. El superintendente del CENIAD, Román Maniglia, notificó que el Registro Único de Información Fiscal ya no tendrá fecha de vencimiento. La providencia fue considerada poco relevante y garante de procesos innecesarios, aunque se mantiene el deber de actualizarlo en caso de requerirse la incorporación de cambios en los datos del contribuyente. Bueno, y para este lunes el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 772,54 bolívares, mientras que el euro se ubicó en 894,49 bolívares. Esto significa un aumento de 15 bolívares con respecto al lunes pasado en cuanto al dólar, y en cuanto al euro el aumento fue de 19,28 bolívares. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el Noticiero Estelar cuando son exactamente las 10:19 de la noche. Al regreso, incertidumbre sobre el reinicio de las clases a un mes exacto del inicio del periodo escolar. Sigan con nosotros. En los días que corren, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. Llega el fin de semana y estadísticamente, en el momento exacto en el que la jornada laboral termina, el riesgo de sufrir un siniestro vial grave se multiplica. Los días que fueron diseñados para el disfrute y el reencuentro familiar se convierten de manera alarmante en las jornadas más trágicas de la semana sobre el asfalto. Así es, Albanis, según el más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial, el exceso de velocidad se consolidó como la principal causa de siniestros en el país durante el mes de junio, dejando una alarmante cifra de 133 personas fallecidas y 351 lesionadas en el país. Detrás de estos accidentes se encuentra la imprudencia humana, liderada de forma contundente por el exceso de velocidad de los vehículos involucrados en estos hechos. Las motocicletas se representaron más de la mitad del total, cobrando la vida de 81 conductores y 13 acompañantes, además de dejar cientos de heridos. Esta situación afecta de manera directa a la fuerza productiva y joven del país, concentrando la mayor mortalidad en personas de entre 19 y 30 años, quienes sumaron más de un tercio de los afectados. Para el observatorio hay 3 causas recurrentes que se mantienen a la cabeza de la siniestralidad vial nacional: el exceso de velocidad, la imprudencia vial, especialmente con el uso distractor del teléfono celular mientras se conduce, y el consumo de bebidas alcohólicas. Además, advirtieron que la combinación de conductores jóvenes y el uso masivo de motocicletas genera un escenario de alta vulnerabilidad en avenidas y con mayor violencia hacia las autopistas y vías secundarias durante los fines de semana.
También hay que destacar que existen otros factores humanos muy claros. La falta de visibilidad durante la madrugada y la fatiga acumulada de toda la semana laboral. Ambas disminuyen drásticamente la capacidad de reacción del ser humano y reducen el margen de maniobra ante imprevistos en la vía. Y precisamente hay que mencionar que durante la madrugada de este viernes murió una mujer tras chocar contra la defensa de la vía y posteriormente caer al río Guaire, a la altura de la entrada de la carretera Mamera El Junquito, en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, aquí en Caracas. Algunas autoridades buscan hacerle frente a esta problemática. Tal es el caso del estado Lara, donde evalúan la activación de un decreto que permita regularizar el tránsito de motocicletas. Ese decreto que debe salir a más tardar el 18, 19 de agosto, el reglamento va a tener sus excepciones, porque va a haber un horario hasta la hora que puedan circular las motos en la ciudad, con excepción, por supuesto, de los que usa la moto como herramienta de trabajo. Ahora desglosamos las claves fundamentales para blindar su seguridad y la de su familia al conducir. Daniel Álvarez entrevistó a Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Veamos qué dijo. En primer lugar, tenemos una legislación que nos rige en materia de tránsito, pero más allá de esa legislación, todo conductor debe conocer que existe un límite de velocidad establecido. Además de ello, si usted, conductor de vehículo, va con acompañantes, pensar que no solo la responsabilidad recae en usted al volante, también tiene personas que resguardar. Además de eso, le hacemos un llamado extenso y con mucha preocupación al conductor de transporte público, porque además de no solo contabilizar mes a mes, también revisamos y nos abordamos las unidades de transporte para estudiar más o menos cómo es ese comportamiento al manejar, y nos preocupa muchísimo el exceso de velocidad. A usted motorizado, recordar que debe viajar con los implementos requeridos, el casco regulado, el casco que verdaderamente lo proteja y no que lo salve precisamente de una multa en tránsito, y además a no viajar con menores de edad sin protección. Muchísimas gracias, Rosibel, muy amable. Bueno, ya ella lo mencionaba, el tema de la legislación, pero yo voy a puntualizar el tema de las ordenanzas municipales. No solo son los consejos que Rosibel nos acaba de decir que usted debería de tomar en consideración para proteger su vida y la de las personas que lo acompañan en el vehículo en el que se traslade, sino que también puede ser multado según la ordenanza de convivencia ciudadana establecida en la localidad en la que usted resida o en la localidad por la que usted esté circulando con su carro o moto. Con esta información los invitamos a que continúen en el estudio. Bueno, la diferencia entre llegar a casa a disfrutar el domingo o convertirse en una estadística de hospital depende de decisiones simples, pero cruciales antes de encender el motor. Planificar el viaje con anticipación, designar a un conductor sobrio y respetar los límites de velocidad son las únicas herramientas efectivas para garantizar que el regreso a la rutina sea seguro para todos. Hay mucha incertidumbre sobre el reinicio de las clases que está previsto iniciar en un mes, aunque según datos de la organización social Centros Comunitarios de Aprendizaje, 1.405 niños y adolescentes fueron los afectados directamente por el terremoto. Esta organización señala que hasta el momento se desconoce el impacto real que ha tenido este siniestro en los menores de edad. Génesis Rivas nos amplía los detalles. Albanis Jonathan sí, para el coordinador general de SECODAP, Carlos Trapani. Es indispensable que en el siguiente periodo escolar los estudiantes cuenten con acompañamiento psicosocial y también se defina una ruta de trabajo para la rehabilitación de las escuelas que fueron afectadas por el doblete sísmico. Escuchemos. No podemos empezar la escuela como si nada ocurrió, como si los niños no tuviesen ningún tipo de impacto. Entonces eso implica también la flexibilidad pedagógica y buscar un justo equilibrio entre los contenidos puros y duros vinculados al conocimiento y el acompañamiento psicosocial. Los niños son los primeros en sentir el sismo, pero van a ser los últimos en recuperarse si no tienen medidas de apoyo que sean efectivas y que sean concretas. En términos de escuela, nosotros contabilizamos más de 900 escuelas afectadas en distintos niveles. Creo que es importante frente al anuncio del año escolar
para el próximo 14 de septiembre. Bueno, ¿cuáles son los planes de acción? ¿Cuáles son las escuelas que se van a rehabilitar? ¿Cómo va a ser el plan de rehabilitación? ¿Cuánto dinero, cuánto es la inversión pública para la rehabilitación de estas escuelas? El tema de los docentes. Los docentes es otra población afectada del sismo. ¿En qué condiciones se encuentran los docentes? Docentes que hayan perdido sus casas, que hayan perdido familiares. ¿Cómo va a ser el acompañamiento psicosocial del docente antes del inicio de clase y durante el desarrollo de los primeros meses de actividades escolares? El coordinador de SECODAP, Carlos Trapani, indicó que el retorno a clases es indispensable para que los niños, niñas y adolescentes puedan superar un hecho como el terremoto. Sin embargo, precisó que estas clases deben ser impartidas con calidad y bajo condiciones que sean sostenibles en el tiempo. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante. Vamos a cambiar de tema porque mañana 15 de agosto el Táchira es punto de encuentro para la fe y la devoción, ya que se conmemoran 426 años de la aparición de la Virgen de la Consolación, patrona de los tachirenses. Este año se espera la participación en esta peregrinación de al menos 150.000 feligreses que llegarán de todos lados de Venezuela y Colombia. Hacemos un contacto con nuestro corresponsal en la zona o nuestra corresponsal en la zona, Fabiola Niño, con la información a esta hora de los preparativos. Gracias, buenas noches. Así es, 426 años de devoción que nos une en torno a la Virgen de la Consolación. Este año más tomando en cuenta los terremotos ocurridos en nuestro país y en Colombia. A esta hora, como lo podemos observar, las autoridades locales y los organismos de seguridad afinan los últimos detalles para recibir a la multitudinaria feligresía que acompañará la tradicional peregrinación que comenzará mañana a las 5 de la mañana desde la catedral hasta la Basílica de la Virgen, ubicada aquí justamente en el municipio Cárdenas. La alcaldesa Marta Gallo dio información de los detalles sobre el operativo de seguridad y el cronograma de actividades religiosas programadas para esta gran fiesta mariana. Para las 2 de la mañana del día 15, sábado 15, salir con nuestra Virgen hacia la catedral, de manera tal de que se estará realizando la misa en la catedral de San Cristóbal, como todos los años se realiza a las 4 de la mañana, atentos a todos los feligreses, para posterior a culminación a esa misa, empezar esa peregrinación tan hermosa donde acompaña. Creemos que este año se duplique, se tiene preparado ya todo el dispositivo a lo largo y ancho de todo el recorrido, más de 10 puntos entre la gobernación, protección civil, diferentes personas que ayudan al peregrino allí, al feligrés. Son 12 kilómetros aproximadamente de recorrido de la procesión, donde los peregrinos agradecen que se les haya cumplido sus peticiones, así como otros que solicitan ayuda con las necesidades que tienen. Nosotros estaremos llevando mañana todos los detalles de esta conmemoración. Esta es la información y con ella regresamos con ustedes. Albanis, Jonathan, buenas noches. Gracias, Fabiola, por esta información y bueno, desde acá nos unimos a las peticiones de los feligreses por el alivio de los afectados tras los recientes terremotos en el país. Ahora vamos con Flash Económico. ¿Tu empresa está lista para jugar en las grandes ligas o se está quedando fuera del juego? En Flash Económico vamos a evaluar la red de contactos de tu negocio para asegurarnos de que cada alianza sume, impulse tu crecimiento y te acerque al éxito. Adelante, Fabián. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a depurar tus alianzas comerciales para asegurar que tu empresa no se quede fuera del juego. Preparar a tu negocio para las grandes ligas ya no es una opción, es una obligación de supervivencia. Comenzamos. El mercado venezolano está atravesando una etapa de transformación profunda.
Con la reactivación de sectores estratégicos bajo las recientes licencias estadounidenses, las reglas del juego comercial han cambiado drásticamente. Ahora mismo, el acceso a grandes contratos para trabajar con empresas multinacionales depende de un factor que muchos pasan por alto: saber exactamente con quién estás haciendo negocio. Aquí está el dato duro de nuestra realidad. Las contratistas y operadoras petroleras amparadas en la licencia general de la OFAC exigirán más documentación de la que se acostumbraba. Para ello es importante ejecutar una auditoría preventiva sobre la red de proveedores de insumos y hacer la debida diligencia. Si la gran petrolera o la ensambladora descubre que el proveedor de los uniformes o el que transporta la comida tiene fallas en la documentación, la cadena corre riesgo de romperse. Tu empresa debe ser ese eslabón blindado que garantice tranquilidad. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para blindar tu negocio y no perder oportunidades de oro? Presta atención a estas 3 acciones inmediatas. Paso 1. Arma tu carpeta de proveedor a nivel internacional. Ya no basta con pedir el RIF o el registro mercantil. Debes preparar un expediente legal y financiero corporativo bajo estrictos requerimientos de debida diligencia. Paso 2. Aplica la regla del filtro del 100%. Haz un barrido completo de tu base de datos actual. Verifica que absolutamente ningún proveedor actual, desde quien te vende la materia prima hasta que te presta los servicios de tecnología, esté en listas de riesgo. Y por último, establece una cláusula de transparencia. A partir de mañana incluye un anexo en todos los contratos de compra que obliga a los proveedores a notificar cualquier cambio en los accionistas o problemas de cumplimiento normativo. Seguramente te estás preguntando en la casa: Fabián, mi empresa es mediana, yo solo vendo tornillos y herramientas. ¿Esta auditoría de proveedores también aplica para mí o es solamente para las grandes? La respuesta rápida y directa es que sí, también aplica para ti. Si tu ferretería o empresa de servicios le vende a una contratista más grande, tú pasas a formar parte de su cadena de suministro. Si no auditas quién te fabrica los materiales, pones en riesgo a ese gran cliente. Hoy en día la transparencia financiera es un efecto dominó. El cumplimiento normativo baja en cascada desde la multinacional hasta el proveedor más pequeño. Si no tienes tu carpeta del proveedor al día y auditada, sencillamente buscarán a alguien que sí. En resumen, auditar a tus proveedores ya no es un trámite burocrático, es tu pase de entrada para operar en el circuito comercial actual. Prepara tu carpeta de cumplimiento y depura tu lista de contactos. Y este es tu tip del día: una cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil. No dejes que la falta de transparencia de un tercero rompa los negocios que tanto te ha costado construir. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Bueno, gracias a Fabián Campos por estos consejos. Ahora, 10:39 de la noche, momento de hacer otra pausa aquí en el Noticiero Estelar. Al regreso, fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió las costas de Indonesia. Ya venimos. La Tierra continúa moviéndose. Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, dejando 2 fallecidos. El sismo se registró cerca de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, región ubicada en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico. España también sufrió un sismo este viernes en hora de Venezuela. Un temblor de magnitud 5.2 golpeó el sur del país a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en la ciudad de Granada, cerca del lugar del epicentro. En localidades como Málaga se reportó un movimiento moderado. El sismo generó desprendimientos de fachadas, caídas de tejados y ciertos daños materiales. Pasamos a Colombia. 6 mineros fueron encontrados sin vida luego de quedar atrapados en un yacimiento producto de una explosión de gas metano en el municipio de Cucunubá. De acuerdo con el gobernador del departamento de Cundinamarca, un 7º minero logró salir por sus propios medios. Según autoridades, las detonaciones en esta localidad son frecuentes debido a la acumulación de gases. La Agencia Nacional de Minería afirmó que las causas del accidente serán investigadas.
4 personas fueron rescatadas en el noreste de Bolivia tras la caída de una avioneta perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país. En la aeronave se encontraban 2 fiscales, un abogado y el piloto. 2 de los sobrevivientes se presentaron heridas de gravedad. Ahora vamos a hacer una revisión de la noticia de último momento que circula en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Un segundo tren se descarriló en Inglaterra en menos de 24 horas y volvió a poner en alerta al sistema ferroviario. Unos 40 pasajeros viajaban a bordo de la formación que cubría la ruta entre Southend y London Liverpool Street. La policía, los servicios de emergencia y los bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y facilitar el inicio de las pericias. Hacemos otra pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, prótesis personalizada, inspirada en tecnología aeroespacial, permite salvar pierna de paciente con cáncer en España. Una prótesis personalizada de metamaterial inspirada en tecnología aeroespacial permitió salvar la pierna de un paciente con cáncer en España, siendo la primera en el mundo elaborada por un centro público. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid fabricó e implantó la aleación de titanio mediante una impresión 3D capaz de imitar la estructura del hueso adaptándose a cada paciente. Este primer implante fue puesto en un hombre de 38 años con sarcoma en la tibia, cuya única alternativa era la amputación. Sin embargo, un año después de haber sido intervenido con el implante de solo 300 gramos, hace una vida absolutamente normal e incluso camina sin muletas. El Consejo Constitucional de Francia rechazó la restricción de las redes sociales para menores de 15 años al considerar que la medida vulnera de forma desproporcionada la libertad de expresión y comunicación. La decisión frenó la entrada en vigor de la ley destinada a proteger a niños y adolescentes de los riesgos de las redes sociales, prevista para septiembre. Después del fallo, el presidente Emmanuel Macron pidió reformular el proyecto con una redacción jurídicamente sólida. Obreros en Bélgica hallaron un tesoro valorado en más de 10 millones de dólares en lingotes y monedas de oro oculto en el sótano de una propiedad en Dendermonde. El hallazgo está bajo investigación policial y según la legislación local, el botín podría dividirse entre los trabajadores y la organización benéfica propietaria del inmueble si no aparece un dueño legítimo en 5 años. Una polémica tendencia de Internet está obligando a las autoridades de Barcelona, en España, a apagar las escaleras mecánicas del metro. Miles de turistas internacionales están colapsando los accesos de la estación de la Sagrada Familia debido a un tren en redes sociales que consiste en grabar un video selfie en contrapicado mientras suben a la superficie. El video consiste en que los visitantes colocan sus teléfonos en el suelo de un escalón superior en movimiento. A medida que la escalera mecánica asciende hacia la salida, la cámara captura de forma progresiva e imponente la fachada del monumento de fondo, lo que se promociona en las pantallas como un recuerdo estético espectacular. En el mundo real está provocando tropiezos masivos, colapsos en las vías de evacuación y un alto riesgo de enredo de ropa en los engranajes mecánicos. Fuentes oficiales de la compañía Transporte Metropolitano de Barcelona informaron que los primeros carteles de advertencia fueron instalados en los extremos de las estructuras desde el año 2024. Sin embargo, la masificación de turistas durante este verano obligó a implementar una fase de contingencia inmediata.
Las nuevas directrices de la compañía incluyen el despliegue de vigilantes privados fijos en los andenes y la orden técnica de ejecutar el apagado intermitente o total de las escaleras mecánicas durante las horas pico de afluencia de pasajeros. A pesar de que los residentes locales denuncian la obstaculización del tránsito diario, decenas de visitantes continúan subiendo y bajando en bucle, ignorando la señalización solo para conseguir la toma digital. Este tren expone un síntoma alarmante en nuestra era digital, la desconexión total con el entorno que nos rodea. Vivimos tan enfocados en demostrarle al mundo de Internet que estuvimos en un lugar que olvidamos cómo habitar los espacios reales con respeto y seguridad. Reducir un monumento histórico o el día a día de una estación de transporte a un simple decorado estético para alimentar un algoritmo perjudica a miles de habitantes que hacen vida en esta ciudad. El verdadero desafío que enfrentamos en esta era hiperconectada es aprender a apagar de vez en cuando el lente del teléfono para encender la conciencia, entendiendo que los recuerdos más valiosos son los que se guardan en la memoria. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que nos acabas de decir y esta información que nos acabas de traer a todos. Ahora son las 10:55 de la noche, momento de hacer otra pausa acá en el noticiero estelar. Al regreso, un venezolano dio el salto hasta Europa al fichar con el equipo de fútbol Valencia de la Liga Española. No se aparten, ya venimos con más. El futbolista venezolano Roman Davis dio el salto a Europa al fichar con el Valencia, club de fútbol de España. El lateral de 18 años llega al conjunto español en condición de préstamo con opción de compra. El defensor criollo se incorporará inicialmente al equipo filial para adaptarse a las exigencias tácticas del balompié europeo, tras realizar pruebas previas con el Dinamo de Kiev. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es ahora accionista minoritario de Liverpool, tras comprar parte de la propiedad a través de un consorcio empresarial. La acción se cumple luego que el grupo Fenway Sports Group, que dirige al club deportivo, vendió una parte del accionariado a varias sociedades, incluyendo K9 Sports, donde Bezos es el inversor principal. Por los momentos se desconoce el monto de la compra. El club azulgrana alista su tercera y definitiva oferta por el español Rodrigo Hernández. Luego de dos propuestas previas rechazadas por el Manchester City, el club Barcelona presentará una oferta de un poco más de 70 millones de euros, quedando a solo 10 millones de la valoración exigida por el club inglés. El reciente jugador más valioso del Mundial 2026 ya mantiene un acuerdo verbal con el Barça y espera concretar su regreso a España. Los Minnesota Timberwolves retirarán el histórico uniforme número 21 de Kevin Garnett el próximo 28 de febrero. El homenaje al mejor jugador en la historia de la franquicia se realizará durante la visita de los Boston Celtics, equipo con el que también fue campeón de la NBA. Garnett es el líder histórico del equipo en puntos, rebotes y asistencias. La ceremonia es impulsada para celebrar el impacto eterno del jugador. Con este repaso deportivo concluimos el noticiero en su emisión estelar. Les agradecemos como siempre por elegirnos para mantenerse informados. Para revisar nuestros reportes y transmisiones completas, visiten nuestro canal de YouTube Televen TV y sigan nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Nuestra próxima cita informativa será mañana, es decir, el lunes, a las 6 de la mañana en el noticiero Primera Emisión después del himno nacional. Feliz noche para todos. Quédense en la sintonía de Televen, que está en todo.